discipulado y el reino de Dios. Vamos a dar definiciones de qué es el discipulado y qué es el reino de Dios. ¿Qué es el discipulado cristiano? Por definición, un discípulo es un seguidor, uno que acepta y colabora en la difusión de las doctrinas de otro. El discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los discípulos crecemos en el Señor Jesucristo y somos equipados por el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones, para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente. Este proceso requiere que los creyentes respondamos a la invitación del Espíritu Santo para examinar nuestros pensamientos, palabras y acciones y que las comparemos con la palabra de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Básicamente podemos decir que un reino es el ámbito sujeto a la autoridad de un rey, y en el caso del reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado, porque como dijo Pablo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Por supuesto, esto no solo incluye el mundo de los hombres, sino que abarca también a todas las huestes espirituales. El salmista expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda su creación de la siguiente manera. De la siguiente manera, Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y además de abarcarlo todo, su reino tampoco conoce ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de Dios, es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Pensamiento central. El llamado al Señor a sus discípulos es radical. El seguimiento debe ser total. Texto áureo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El Evangelio de Marcos es una verdadera joya narrativa del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es el primero de los evangelios que fue escrito y el más breve. Fue dirigido a cristianos que provenían del paganismo y por eso no conocían las costumbres judías. Marcos pone especial énfasis en la humanidad de Jesús y a partir de ahí descubrimos progresivamente en él al Hijo de Dios. En Marcos, Jesús inicia su ministerio inmediatamente después que Juan el Bautista fue encarcelado y proclama su evangelio en la región de Galilea. Jesús no empezó su obra en Jerusalén, el centro del poder político y religioso. Tampoco llamó personas que pertenecieran a las altas esferas de la sociedad. El roce del maestro estaría caracterizado por su contacto con todo tipo de personas del pueblo. Juan y Jesús, el anuncio y el cumplimiento. Marcos 1, del 1 al 15. Entendiendo nuestro origen, la memoria histórica. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a ver el contexto de Mateo 3:1. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Como ya se había profetizado en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1 ya lo profetizaba. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y luego el espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Según la tradición, Marcos fue discípulo de Pedro, de quien escuchó los relatos de la vida y la obra de Jesús. Marcos escogió el material y recopiló los acontecimientos más relevantes con respecto a la proclamación del reino de Dios, no para definirlo, sino para describir los elementos indispensables y las características fundamentales de aquello que Jesús llamó el reino de Dios. Estas son sin dudas algunas de las razones por las cuales el Evangelio de Marcos ha causado tanto impacto en la historia de la Iglesia, pues su lectura es sencilla y fácil de entender y muy práctica para evangelizar y alcanzar a los perdidos. El primer versículo establece que el origen, el fundamento y representante de la buena noticia es Jesucristo, Hijo de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El segundo versículo vincula el advenimiento de Jesús con la profecía mesiánica del Antiguo Testamento y constituye la continuidad de un plan redentor concebido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahí surge la figura de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. El ministerio de Jesús y el reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Daniel 2:44 lo profetizó. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea para iniciar su proclamación sobre el reino de Dios. Juan mismo había confesado: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El Señor mismo había dicho en la sinagoga de Nazaret que la antigua profecía de liberación, salvación y sanidad, dada por Isaías, en Isaías 61, 7 siglos antes se había cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso, al decir Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio, deja claro que su mensaje es un llamado, no a formar un grupo revolucionario, sino a volverse a Dios. El reinado de Dios tiene que ver con personas. Jesús llama a los primeros discípulos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. La escena que narra Marcos tiene un gran significado práctico y simbólico. Los verbos caminar y ver revelan que el ministerio de Jesús, como debe ser el de la iglesia, debe ser de acción, de búsqueda del perdido y de acercamiento al necesitado. Así que encontramos a Jesús caminando junto al mar de Galilea, y ahí es donde vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes del mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. ¿Por qué Jesús les hace esta invitación a estos pescadores? ¿Por qué se interesa en estos hombres y los llama a seguirlo? La respuesta es que un rey necesita súbditos, hombres y mujeres que pertenezcan y sirvan a ese rey con entrega y disposición total, y que desde el principio entiendan la naturaleza de ese reino.
El llamado de Jesús a aquellos pescadores tiene que ver necesariamente con el hecho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El verdadero discípulo lo deja todo. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los primeros pescadores, Simón y Andrés su hermano, estaban concentrados en su labor cotidiana. No era gente desocupada ni vagabunda, eran hombres con oficio y con responsabilidades. Su profesión era la pesca y el comercio. Era ganarse su sustento y el de sus familias. Y pasando por ahí Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, síganme, y en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y a ellos también Jesús los llamó, posiblemente con las mismas palabras que había pronunciado al llamar a los otros pescadores. Lo que sí está claro es que a su padre. Tengamos presente que desde el mismo inicio de su ministerio Jesús empieza a enseñar a sus seguidores en qué consiste el verdadero seguimiento y cuáles son las marcas distintivas del discipulado. El llamado de Jesús es radical y la respuesta que espera de sus seguidores debe ser radical. Jesús lo dio todo y por eso pide todo. Lucas 9:62. Y aquel que poniendo la mano en el arado vuelve a ver atrás no es digno de mí. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El poder para liberar y para el servicio. Jesús y el poder del reino en la liberación. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28-29 le da más respalda a este versículo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, viéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El evangelista Marcos nos invita a caminar con Jesús y sus discípulos para visitar la sinagoga de Capernaum, un lugar que Jesús conocía muy bien, pues como todo buen judío acostumbraba a acudir a la sinagoga el día de reposo. Este sábado, y como ocurrió en otras ocasiones, el Señor se sentó y comenzó a enseñar. Pero ese sábado fue diferente a los demás. Entre la concurrencia en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. Este, gritando, comenzó a decir a voz en cuello: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué enseñanza les dará el Maestro a sus seguidores? ¿Cuál será su reacción frente a esta manifestación provocativa del demonio? La voz del Señor se escucha con autoridad: cállate. Es la primera orden, y el mal espíritu guardó silencio. Si la enseñanza de Jesús había provocado admiración, ahora la demostración es que el reino de Dios es poder liberador. Y llegó la segunda orden: y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia, y clamando a gran voz salió de él. Los presentes no salían de su asombro, y a una voz se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y la fama de Jesús se difundió por toda la región de Galilea.
Jesús y el uso del poder para el servicio. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. En el versículo 27 se puede presenciar el asombro de todos los presentes cuando el hombre poseído por un espíritu inmundo quedó libre, volvió en sí y recobró el juicio. Es necesario recalcar que el reino de Dios no es asunto de palabras, no es charlatanería, sino de Dios para liberar a los oprimidos y a los que han caído en las redes de Satanás. Es poder para resucitar a los muertos física y espiritualmente hablando. Es poder para dar vista a los ciegos y levantar a los caídos. Otro acontecimiento similar encontramos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Una escena semejante con un hombre poseído por un espíritu inmundo, pero a diferencia del ejemplo anterior, este no estaba en la sinagoga, sino en los sepulcros. Le voy a pedir favor al hermano Alejandro que me lea por favor el capítulo 5 de San Marcos, del versículo 1 al 5, perdón. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Gracias, hermano. Esta es otra gran lección, pues al enemigo, al acusador de los hermanos, al ladrón de la libertad, lo podemos encontrar en los lugares que consideramos santos y también en los lugares de los muertos. Él siempre estará al acecho y por eso necesitamos el poder de Dios. Miremos qué dice Pablo en Efesios: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora Jesús y sus discípulos necesitamos el poder de Dios, no para sentirnos poderosos, ni mucho menos para manipular a otros. Jamás debemos olvidar que todo lo que recibimos del Señor es por pura gracia. Los dones y ministerios los recibimos no por nuestras capacidades, nuestra inteligencia o nuestras habilidades, sino para la proclamación del reino de Dios que se manifiesta con poder y autoridad. Ahora Jesús y sus discípulos salen de la sinagoga y caminando se dirigen a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Al llegar a la casa se encuentran con la suegra de Simón, que estaba enferma, acostada con fiebre, y enseguida le contaron al Señor lo que... La actitud de Jesús fue tierna y expresiva. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre. Este gesto de Jesús fue una demostración de su poder sanador, y el resultado de aquella sanidad es una gran lección para nosotros. Aquel que recibe el toque poderoso del Señor no se queda inerte o pasivo. La mujer se levantó y le sirvió a Jesús y a los que estaban con él. El poder que recibimos del Señor es para el servicio del reino de Dios. El Evangelio de Marcos es una narración dinámica, muy interesada en describir las acciones de Jesús, y por eso sus relatos gozan de abundantes detalles. El evangelista se ocupa de destacar la humanidad de Jesús y poco a poco nos conduce a descubrir en él a Dios y un gran secreto que se esconde en ese maravilloso personaje. Jesús es el Mesías anunciado por los profetas de antaño, y esto queda claramente revelado en su muerte y resurrección. Marcos fue dirigido a cristianos que provenían del paganismo, no conocían las costumbres judías. Por eso, Marcos no solo explica, sino que traduce las expresiones arameas que utiliza para que su narración sea vivaz
y comprensible. Es curioso que Jesús no empezó su obra en Jerusalén, el centro del poder político y religioso, ni llamó personas que pertenecieran a las altas esferas de la sociedad, ni a eruditos de la religión judía. Llamó a pescadores, publicanos, un celote y otros ciudadanos comunes, y los invitó a seguirlo, a estar con él y a permanecer en él. Jesús se identificó con todo tipo de personas del pueblo, y por eso el anuncio de la nueva sacudió las mentes y los corazones de muchos que vivían marginados, despreciados, discriminados, enfermos y sin esperanza. Jesús es la encarnación del amor en Dios, es la manifestación de la gracia del Señor para cumplir con el plan de redimir a la humanidad de una condición de pecado a la libertad gloriosa como hijos de Dios. Los poseídos por espíritus malignos son liberados, los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos andan, pero también son confrontados los que profanan el templo, los que engañan al pueblo y los que se esconden tras la religión para engañar a muchos. Muchas gracias, hermanos. Disculpen que sea tan corto, pero espero que la próxima sea unas 2 horas. Muchas gracias. Dios les bendiga y feliz domingo. Amén. Gracias a Dios por